Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría encontrarnos nuevamente con la salud para terminar la semana bien informados. Como siempre, todos los días estamos acompañándolos en esta franja de servicio. Comenzamos a esta hora con temas de salud y en la segunda media hora continuamos con temas jurídicos, de esos casos que son comunes también en la población. Y aquí hablamos de esos temas, de esas enfermedades y patologías que son de gran incidencia y que son de consulta, por supuesto, en la población. El tema de hoy tiene que ver precisamente con una enfermedad mental que aparentemente no es tan común, pero que realmente sí se puede presentar en cualquier persona y en cualquier momento de su vida. No necesariamente tiene que existir un factor hereditario. Vamos a hablar de la esquizofrenia, también conocido popularmente como la locura, aunque prefiero decirle esquizofrenia. ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué se origina? ¿Por qué se produce? ¿Hay factores de riesgo también? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo diagnosticarla a tiempo para hacer un buen tratamiento y lograr calidad de vida? ¿Hay medicamentos que tendría que tomar el paciente de por vida? Todas esas preguntas las vamos a solucionar hoy, así que yo los invito para que participen activamente en nuestras líneas telefónicas que están abiertas y aprovechen este espacio si conocen algún caso de esquizofrenia o si lo han padecido ustedes mismos o en su familia. 232-4604 y 018-051-5015. Por supuesto que pueden interactuar también en redes sociales, para eso tengo este aparatico, estoy conectada con ustedes permanentemente. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Saludo especial para quienes nos acompañan a esta hora. Veamos lo siguiente en relación con el tema del día. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí y pueden pensar que otras personas quieren hacerles daño. A veces no tiene sentido cuando hablan. Es una enfermedad compleja. Los expertos en salud mental no están seguros de cuál es su causa. Es posible que influyan los genes. Se presenta por igual en hombres y mujeres. Generalmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, pero puede empezar más tarde. Este trastorno hace que sea difícil mantener un trabajo o cuidar de sí mismos. ¿Cómo se diagnostica? Y sí que es bien importante diagnosticar esta enfermedad mental a tiempo, porque es un trastorno realmente grave que puede afectar las actividades diarias, puede afectar nuestro entorno familiar, puede afectar, por supuesto, nuestra salud, que se ve deteriorada con la enfermedad, y puede afectar nuestras relaciones a nivel social. Otro dato adicional en relación con la esquizofrenia. Un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud reveló que este padecimiento afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Es una estadística muy representativa y preocupante. En el mismo informe, además, se afirma que las personas diagnosticadas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una temprana edad. ¿Por qué se dará esto? Con respecto al resto de la población, por supuesto. También se especifica que la esquizofrenia es más frecuente en hombres. Se habla de una población de 12 millones de hombres más o menos, y en mujeres es más común en hombres, porque en mujeres sería más o menos alrededor de 9 millones pacientes con esquizofrenia. ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cómo es el tratamiento? Les dejo esas dos inquietudes, seguramente ustedes tienen más para expresarlas hoy en el programa. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa con el tema del día, la esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad preocupante realmente, que puede aparecer en cualquier momento de la vida y le puede dar a cualquier persona. Pues de pronto también hay casos excepcionales donde se presente en personas menores de edad y en niños. Está con nosotros el doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es psiquiatra,
docente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, pertenece al Grupo de Investigación en Psiquiatría GIPSI. Gracias por estar acá, doctor. Gracias, Bienvenido. Yasmín. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muy preocupante esa cifra, porque si bien se ha dicho que no es muy común en la población, sí va en aumento, o por lo menos los casos que se han diagnosticado, porque puede ser una enfermedad que no presenta síntomas en sus estadios iniciales, doctor. Claro. Más de 21 millones de personas en el mundo padecen esquizofrenia. Sí, Yasmín, incluso se plantea que en la mayoría de los estudios, tanto locales como internacionales, el 1% de la población puede tener esquizofrenia. Estamos diciendo 1 de cada 100 personas. Sí. Y es verdad lo que dice Yasmín, muchas veces pasa desapercibido o van a ver que los síntomas se pueden confundir porque hay consumo de sustancias o confundirse con depresión o ánimo triste o con aislamiento. O con trastorno bipolar también. Claro, sí. O incluso muchas veces se dan explicaciones de pronto mágicas o religiosas y se cree que es algo que tiene que ver solo con brujería o con algo y se retrasa mucho tiempo la posibilidad de ayudarle a ese paciente. O con paranoia o psicosis. Claro, claro, porque eso es uno de los, y lo vamos a ver ahorita, de los síntomas principales que uno tiene que evaluar en el paciente. Así es. Estamos hablando de la esquizofrenia hoy en Su Médico en Casa, una enfermedad que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen activamente con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-000-515015. En Su Médico en Casa ustedes tienen la palabra siempre. Este programa es de ustedes. Saludamos a doña Oliva, que se encuentra en la ciudad de Cali. Bienvenida y la escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, señora. A ver, yo tengo una pregunta. Mi hijo tiene esquizofrenia indiferenciada, ¿cierto? Sí. Cuando él empezó tenía 17 años. De pronto, pues le echamos la falla a la enfermedad que pues de pronto él, como estaba en la adolescencia, él estaba trabajando, terminó su trabajo y escuchó esos esotéricos y fue Sí, allá. Sí, sí. Entonces ahí le dijeron que él iba a perder la memoria, que se iba a enflaquecer, que no iba a volver a servir para nada. Eso le comenzó a trabajar, hasta que desarrolló esa enfermedad en esquizofrenia. ¿Y cuántos años tiene hoy en día? Él en ese momento tiene 37 años. 37 y comenzó a la edad de Sí, 17 señora, años. pero le cuento que él de pronto, cuando él está estable, él es una persona que trabaja, Claro. terminó su universidad, en este momentico es ejecutivo en una empresa. Sí. Y ¿Y la está última bajo vez- medicamento? Sí, señora, sí, está muy medicado, está con sus medicamentos, su tratamiento cada 3 meses tiene psiquiatría, Claro. tiene el psicólogo, todo, no, él está muy bien hasta ahora, gracias a Dios. Muy importante, Pero, sí. sí, pero entonces que me preocupa, que por ejemplo, bueno, él ya gracias a Dios hace 3 años que se tuvo la última crisis que fue muy dura, que yo me creí morir igual que él porque quería Claro. morirse, se quería tirar a un carro, eso fue terrible. Claro. Y él comenzó a ver, él me decía, mami, aquí hay un poco de ejecutivos, dígale que se vayan, dígale a los guardas Sí. que lo saquen, y todos los veía de negro. ¿Y cuál es su pregunta, doña Oliva? Mi pregunta es, ¿eso tiene cura o toda la vida tiene que tomar medicamentos? Porque la otra le quitó un medicamento. La otra Claro. le quitó un medicamento, este momentico está con 2. Excelente una- pregunta, además, sí. Eso, sí, mi pregunta es esa, Muy ¿eso bien. tiene cura o tendrá que seguir en eso? Pues, porque la verdad me preocupa que es un buen muchacho, buen trabajador. Claro, claro. Y entendemos su preocupación, doña Oliva. Le agradecemos su participación hoy en Su Médico en Casa y es muy valioso, de verdad, este testimonio que nos acaba de dar, porque es un cuadro clínico que efectivamente representa una esquizofrenia, doctor. ¿De Sí. por vida tiene que estar medicado? ¿Tiene cura? Este testimonio de doña Oliva nos permite para hablar casi que todo el Sí. programa, porque es casi como lo necesitamos, porque antes se pensaba que la esquizofrenia era una enfermedad deteriorante, que las personas casi que se demenciaban, pero eso es cuando no teníamos opciones de tratamiento adecuadas. En estos momentos la esquizofrenia es visto como una enfermedad que es crónica, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la artritis reumatoidea, Afortunadamente. y que las personas se descompensan en crisis. Si las personas, si tengo pacientes muy funcionales, ¿cierto? Que son abogados, que son médicos, que pudieron haber tenido episodios de psicosis, están controlados y no vuelven a tener crisis después. Cada crisis que un paciente tenga y el tiempo que esté con estos psicosis, sintiendo voces y otros síntomas que vamos a ver ahorita, le restamos a nuestro cerebro, como si lo aporreáramos y lo aporreáramos. Por eso en el caso de ella, como hicimos un tratamiento adecuado y va muy bien, ahí vamos a tener disminución de las crisis.
¿Qué decimos? No la podemos eliminar, pero sí la podemos controlar. Por lo menos hay calidad de vida mientras esté el paciente bajo medicamentos. Saludamos a Fabián, que se encuentra aquí en Robledo antes de ir a la pausa. ¿Lo escuchamos, Fabián? Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, está escuchando. Que el hijo Sí, mío señor. es esquizofrénico por consumo de drogas. Sí, sí. ¿Esto de pronto a largo tiempo es curable o simplemente es controlable hacia lo largo del tiempo, a lo largo de la vida? Gracias, don Fabián, por acompañarnos hoy en el programa, y es un factor que realmente está asociado al tema de la esquizofrenia, doctor, el alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas. Por ejemplo, hay estudios que pueden mostrar que el consumo de cocaína, el consumo de marihuana pueden aumentar el riesgo de que si usted tiene genéticamente esa predisposición, vuelva a salir la esquizofrenia o vuelvan a salir los episodios de psicosis. Si una persona hace psicosis, es decir, sentir alucinaciones, tener ideas de que lo están persiguiendo a uno, que le van a hacer daño y que no están en la realidad, pero eso es secundario al consumo de una droga, yo no puedo hablar de esquizofrenia. Hablo de un episodio de psicosis por un consumo de una sustancia. Claro. Hay muchas otras causas los pone a alucinar, claro, además. hay muchas causas de psicosis. Por ejemplo, alguien va en un accidente, va en un carro y tiene un accidente, se golpea la cabeza, puede alucinar. Por ejemplo, los niños con la fiebre pueden alucinar. Eso no significa de que todo el que alucine, vea cosas que no están o de pronto perciba la realidad de una forma distorsionada, tenga esquizofrenia. Entonces, ahí en el caso del señor habría que mirar, si fue por el consumo de sustancias, no es algo que es para toda la vida. Pero si despertó una esquizofrenia, sí es un tratamiento de por vida. Hay que consultar inmediatamente al médico. Y respecto a este tema, lo decía al comienzo del programa, si bien hay una causa o un origen que tiene que ver con un factor hereditario, no siempre ocurre esto. ¿Por qué se puede desencadenar una esquizofrenia en cualquier momento de la vida? Por un episodio traumático, por una situación difícil que de pronto vivió una persona y que la dejó marcada. Hay muchas razones realmente por las cuales se puede desarrollar esta enfermedad. Esto lo veremos después de la siguiente pausa, muy breve, aquí en Su Médico en Casa. Ya volvemos con el tema del día para que sigan participando. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, la esquizofrenia, que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Y no hay que preocuparse, cuando a un paciente lo diagnostican con esquizofrenia, generalmente pensamos, se le acabó la vida o se nos acabó la vida. Pues no, miren ese testimonio tan bonito que nos dio la señora Oliva desde Cali, de su hijo de 17 años, hoy tiene 37, diagnosticado con esquizofrenia a muy temprana edad y logró superar y se mantiene activo. Vamos a ver estos datos muy importantes para que tengan presentes sobre la esquizofrenia y tomen nota. Signos de alarma de la esquizofrenia: tener preocupación constante por una situación que no está en la realidad. Ejemplo, sentir que lo persiguen, que le quieren hacer daño o que tiene poderes superiores. Tener visiones o escuchar voces de forma repetitiva. Hablar de una forma enredada, de tal forma que no se le puede entender bien la conclusión de lo que dice. Estar muy aislado, encerrado, aislado y temeroso con toda la gente. Si fue diagnosticado con esquizofrenia, estas son algunas recomendaciones. Exprese sus miedos a la familia y al psiquiatra. Evite el uso de medicamentos naturistas, los cuales no han demostrado ser efectivos para este problema. Evite el consumo de drogas y alcohol. Así se sienta sano y estable, no suspenda la medicación. Esto puede llevar a una recaída. Por eso es que es importante que cuando un paciente que tiene esquizofrenia es medicado, es de por vida, obviamente para asegurar esa calidad de vida. Y a esta hora nos acompaña una televidente desde Cartago. ¿Quién nos llama? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Amparo Ramírez. Doña Amparo, gracias por estar en Su Médico en Casa. La escuchamos. Sí, señora. Pues yo tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Sí. Empezó a los 33 años. Ya han pasado 3 años y pues ha tenido 2 crisis. Él trabajaba común y corriente en varias empresas, pero Claro. últimamente pues no encuentra, él va a las entrevistas, todo, y pues pasa sus pruebas, pero lógicamente él es una persona ya más lenta en su trabajo. Yo, la pregunta mía concreta es, ¿estas personas las pensionan? Porque pues cada vez uno ve que la persona se debilita más. Claro. Y ya pues trabajo no es fácil, porque pues como usted sabe, en las empresas pues quieren personas de pronto más ágiles, Por más rápidas. supuesto. Sí, entonces Él es su pregunta, inteligente, pero ya su rapidez no le da. y su pregunta tiene que ver entonces si una persona bajo esas características de esquizofrenia puede ser pensionada.
debido a su condición. señor. Gracias por acompañarnos, doña Amparo, hoy en su Médico en Casa. Yo la invito para que esté muy atenta también. Esa pregunta se la transmitiré a mi compañero Juan Carlos, que viene a continuación con los temas jurídicos, pero sin embargo, pues el doctor Cristian, con su experiencia y la calificación que le pueden dar a un paciente para ver si es pensionado o no, pensión por invalidez. Sí, ahí hay dos cosas. Lo primero es que no solo el tratamiento farmacológico es lo importante, también hay terapia ocupacional, el acompañamiento por los grupos psicoeducativos y psicología para ayudarle a esta persona a volverse a adaptar a la funcionalidad. Pero claro, cualquier enfermedad mental también puede llevar a que uno pueda ser calificado con más de un 50% de discapacidad. Y en esas situaciones, entonces ya una persona puede acceder a una pensión. Pero generalmente el objetivo no es pensar directamente de discapacitar a alguien, sino será que con terapia ocupacional o con otras herramientas le ayudamos a esta persona a volverse funcional y a desarrollar otras habilidades para llevar una vida tranquila, ¿cierto? Doctor, antes de ir a la pausa, dejaba unas preguntas para los televidentes y tiene que ver precisamente con las causas. Si bien hay un componente genético o un factor hereditario que puede estar asociado, pues también hay otras causas para adquirir la enfermedad en el transcurso de la vida. Sí, incluso hay estudios que muestran de qué depende que uno empiece a desarrollar los primeros episodios de psicosis y se ve que un ambiente desfavorable a nivel familiar, una dinámica donde hay mucho trauma, mucha situación estresante, lleva a que usted, si tiene una carga genética para desarrollar una enfermedad, le aparezca antes. Y eso es muy importante porque nosotros en nuestra sociedad vemos ya como normal que haya violencia intrafamiliar o que haya violencia en el pueblo. Eso el cerebro lo va haciendo de forma acumulativa, lo va recibiendo, hasta que llega un momento donde todos que somos como un material, ¡puf!, nos rompemos. El mismo estrés también. El mismo estrés, las ¿cierto? El consumo de preocupaciones. sustancias. Hay gente que puede tener una carga genética donde el consumo de marihuana, si tiene una característica, le puede aumentar 3 veces más el riesgo de psicosis. Eso es importante. Entonces, de alguna manera, sí es la mezcla entre esa genética, pero también esos factores estresantes a los que uno se expone. Doctor, y para el tratamiento, o sea, cuando hablamos del tratamiento para un paciente con esquizofrenia, ya para terminar brevemente, ¿solamente son medicamentos psiquiátricos? No, el tratamiento tiene que ser conjunto por un equipo. Puede estar trabajo ocupacional, terapia ocupacional, grupos psicoeducativos para enseñar a la familia qué hacer en estas situaciones, psicología, pero sí tiene que haber el tratamiento que llamamos antipsicótico, que ayuda a controlar los niveles de una sustancia en el cerebro que se llama la dopamina. Y el paciente puede llevar una vida tranquila, volver a ser funcional y recuperar su felicidad. De por vida. Sí, señora. Es una enfermedad que no se puede Es una prevenir y que no tiene cura. Claro, pero es crónica, pero es controlable, como muchas de las enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, la artritis, ¿cierto? Y eso es importante, que sea esperanzador para todas las familias y los pacientes que nos están viendo. Afortunadamente tenemos herramientas para ayudarles a salir adelante. Es el mensaje que les queremos dejar hoy. Gracias, doctor, por Gracias, acompañarnos Yasmín. hoy en su Médico en Casa. Y lo más importante, para evitar esos episodios o crisis tan fuertes, siempre, siempre hay que tomar medicamentos de por vida, pero aseguran calidad de vida, por supuesto, y el ambiente o el entorno saludable en el que esté el paciente. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.